Buenas noches. ¿No está el maestro? Buenas noches. Hola, creo que nada más estamos tú y yo, ¿no? ¿O está el maestro también? Ah, caray, sí. Nomás estamos nosotros dos. No. Ale, ¿me escuchas? Sí, ¿Nos salimos o qué? pues de hecho siempre pasa eso, que nos conectamos y él hasta el final, ya cuando es la hora de la clase, se conecta con esta misma liga. Ah, bueno, entonces para esperar aquí la clase. Sí, de hecho puso hace 3 minutos que en 5 minutos comenzábamos, entonces yo creo que no tarda, Pero ya faltan 2 ya, minutos. ya se está grabando la clase. Sí, la pone desde el principio. Ni Ah, ok. modo. Bueno, como siempre entro después de que empieza la clase, por eso no sabía esta dinámica. Sí, pues, pero bueno, Bueno, ya sabes, compañero. ok. Voy a tener un paciente y a ver la clase, entonces ahí estamos en contacto, cualquier cosa. Muy bien, compañero. Gusto en saludarte. Adiós. Igualmente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profe. Al parecer sí descendió la asistencia, ¿verdad? Ay, somos poquitos. Es que yo pensé que como la mayoría trabajaba y se escogió el horario de la noche para eso, yo dije, a esa hora ya llegaron a su casa, pero parece que no, ¿verdad? No sé si la mayoría de ustedes me veía antes de salir del trabajo o en el camino. No sé qué pasaría ahí. ¿Ok, chicos? Yo
Yo todavía sigo trabajando, pero estoy al pendiente. Ah, ok. Bueno, entonces Salinas Pliego se equivocó en el hecho de sugerir jornadas de 5 horas, ¿verdad? Si a veces con 12 dicen no nos alcanza, ahora con 5 menos, ¿no? Sí, hace falta tiempo. Ok, bueno. Bien, chicos, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a dirigirnos a nuestro libro de texto. El manual de microbiología. ¿Qué página, maestro? Ahí tenemos la página 32, ¿sale? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí. Sí. Vamos a comenzar con bacteriología. Entonces, en este capítulo ya entramos ahora sí a lo que son los microorganismos como tal. Iniciamos con bacteriología. Así es que aquí en este tema estudiaremos características generales sobre la forma y función de las bacterias, esos organismos microscópicos que estuvimos mencionando desde el principio, desde la propia historia de la bacteriología que le dio su nombre, las bacterias. Entonces, las bacterias, como tantos otros organismos biológicos, no escapan al hecho de que la forma deriva de la función. En tal sentido, las estructuras esenciales de las células microbianas han evolucionado porque llevan a cabo funciones específicas en modo muy eficaz, ¿sí? Entonces, si la forma deriva de la función, significa que una lombriz de tierra no va a tener la forma de un tubérculo porque difícilmente podría moverse entre las raíces, guijarros y demás, ¿sí? Un insecto parasitario como un mosquito no puede tener el tamaño de un ave. No sería funcional precisamente por la forma o el ciclo de vida que tiene. Si las aves tienen alas, entonces vuelan. Y me refiero a alas desarrolladas, porque alguien puede señalar al hecho de que las gallinas tienen alas y el récord Guinness de una gallina que voló fueron algo así como 8 metros, ¿verdad? Sin embargo, los huesos de los gallináceos no son óptimos para mantener el vuelo elevado ni mucho tiempo. Entonces, parece que fueron diseñadas para volar, pero no exactamente, sino que únicamente tener sustentación en el batir de alas, ¿vale? Entonces, la forma deriva de la función, y en el caso de las bacterias, es un dicho que queda bien claro aquí. Entonces, las bacterias como organismos ubicuos significa que los puedes encontrar hasta en la sopa, así literalmente hablando, son ubicuos. No tienen un ecosistema definido, puedes encontrarlos en la estación espacial, en la atmósfera, en la termósfera, en la estratosfera, en la biosfera y aún debajo tierra.
Entonces, en el lago Tunguska se han encontrado bacterias nuevas no clasificadas, y en el pozo de Kola, el pozo ese ruso, que mide más o menos, que lo perforaron y es un récord de profundidad, algo así de 14 kilómetros, y que decían que abandonaron el proyecto, que porque escucharon voces y que era la entrada al infierno. Nada más absurdo que eso. Abandonaron el proyecto porque la URSS cayó y era un gastadero de dinero. Y ya la tecnología excedió del proyecto porque había grandes presiones y temperaturas, las brocas se atascaban y demás. Entonces, no fue por eso. Pero ahí en ese pozo se encontraron bacterias desconocidas. Los cenotes del sur de México, de Yucatán, hay variedades de algas microscópicas y bacterias que fueron identificadas como nuevas. Así es que hoy día se siguen descubriendo pequeños microorganismos. Entonces, el Instituto de Investigación Natural de Nueva York y el Smithsonian, y puedes pagar, creo, alrededor de $20,000 para ponerle tu nombre a alguna bacteria, a alguna flor o a una planta. Entonces, si tienes $20,000, ya puedes ponerle tu nombre, ¿verdad? ¿Sí? Y las bacterias, entonces, son una parte muy importante de los pequeños microorganismos. Las bacterias, ¿qué son las bacterias? Son células procariotas. Son células muy pequeñas en promedio si se comparan con el tamaño de las células somáticas del ser humano. Son mucho más pequeñas, de ahí que estas bacterias pueden ser parasitarias de las bacterias somáticas comunes de muchos seres vivos, por su tamaño. Estas células procariotas, solamente habíamos visto en el inicio de este tema, que solamente pueden ser observadas a través de medios especiales como el microscopio. Tienen diferentes formas variadas, desde alargadas, informes, bastoncillos, cápsulas, cocos, espirilos, hélices, etc. Estas células procariotas, como tal, entonces, carecen de un núcleo organizado. Y los organelos celulares no son identificables, ¿sí? Entonces, la biología de las células es completamente diferente a lo que sería una eucariota. Como células procariotas, las bacterias tienen estructuras únicas. Lo más característico de las bacterias, como vamos a ver más adelante, es su pared celular. Así como el esqueleto, el exoesqueleto de los insectos, arácnidos, artrópodos y algunos crustáceos, están formados por quitina. La quitina es una especie de péptido glicano, o mejor dicho, lipopolisacárido. Las bacterias, en cambio, tienen algo similar, es un péptido glicano. Hubo un tiempo donde los péptidos glicanos fueron el boom, llamados proteoglicanos, ya se pensaba que era algo así como el noni, o ahorita el aceite de NEM, el de argán, o el aceite de chía, ¿verdad? Entonces, cada producto tiene su temporada. Ya nos olvidamos del noni y de otras cosas. De la uña de gato también ya quedó en el olvido. Y los peptidoglicanos, al parecer, también. Entonces, la pared celular es rica en péptidos glicanos,
asociados a otras estructuras poliméricas, que es una mezcla de grasa y azúcares, es decir, lipopolisacáridos, ácidos grasos. Entonces, también los ácidos grasos, los lipopolisacáridos, son importantísimos para las bacterias. ¿Qué hay en cuanto al material genético de las eubacterias o de las arquibacterias que componen este grupo de los células procariontes bacterianas? Típicamente el cromosoma bacteriano es solamente uno y es una molécula cadena doble con forma circular, pero no se engañen por su tamaño ni por su simplicidad. Esta cadena doble circular de ADN, porque contiene aproximadamente 5 millones de pares bases. Cuando hacemos el análisis del material genético, nos damos cuenta, por ejemplo, que un jitomate tiene más pares bases que el ser humano. Un roble también. Entonces, fíjate cómo es que un jitomate requiere de mayores pares bases que un ser humano. Entonces, el mero hecho de simplificar aquí la cadena no implica que sea un organismo simple. Vamos a ver, la gran cantidad de funciones de las bacterias nos pueden dejar sorprendidos. Ya les había dejado por ahí un enlace para entender la relación estrecha de las bacterias, que no son los malos de la película. Si no pudiéramos llamar a las bacterias como los héroes, le llamaríamos un antihéroe. Un antihéroe. ¿Alguien sabe, según la cultura popular, qué es un antihéroe? A que no se me duerman, muchachos. A ver si aquí está. Pues es una persona ¿Ah? que hace las cosas lo contrario. Villano. Ah, bueno, ese es villano, ¿no? Ajá. Vamos a decir que un antihéroe, a ver, ¿alguien más iba a decir algo? Y carece de... Es el villano de la historia, ¿no? Sí, el villano. El No, villano, pero también tiene la misma importancia, ¿no? Ok, el héroe siempre tiene un código moral, el cual se ajusta completa y plenamente, es abnegado y es capaz de sacrificarse. El antihéroe produce un beneficio accidental ante sus acciones, pero no tiene un código de actuación ni moral. Ejemplo, antihéroe, el Hulk. ¿Ya? No tiene códigos, incluso hasta parece realmente animaloide primitivo. Tiene que ser dirigidos por el resto o es un desastre, pero aunque está carente de un código, su propia función como tal finalmente produce un beneficio accidental. ¿Ya? Entonces, las bacterias son las malas, son los antihéroes, ¿verdad? ¿Ya vieron por ahí el video ese de Planeta Humano? ¿Vieron la importancia de las bacterias? Y el video que también les dije que leyeran, Un mundo sin bacterias, ¿se acuerdan? Sí. Habla de la gran cantidad de variantes de las bacterias y todas sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces, estos antihéroes, como tal, de alguna forma
si dejaran de existir, la vida en el planeta entraría en declive y podría llegar otra gran extinción, ¿verdad? Las grandes extinciones, según dicen los paleontólogos, arqueólogos, naturalistas, biólogos, exobiólogos y demás, dicen es una realidad. Hay evidencias de extinciones masivas desde la antigüedad. Si pensáramos en otra extinción global, sería por la muerte de todas las bacterias. Entonces, así como en los libros de ciencia ficción de Isaac Asimov, donde un villano, donde el héroe buscaba al villano y al final el villano escapa a su planeta. Pero decían, llegó a la Tierra para llevarse un arma destructiva. Un arma destructiva. Se fue al planeta. Y entonces dijeron, ¿qué pasó? Fue al planeta, sí, pero no se llevó ningún arma destructiva. Se dieron cuenta que ese planeta era 100% oxígeno. Y lo que se llevó en uno de sus bolsillos cuando escapó fue un encendedor. Entonces iba a producir un hecatombe ahí en ese planeta, ¿verdad? Imagínate una combustión rápida al encender en la atmósfera pura de oxígeno, un encendedor, ¿verdad? Para que se den una idea de lo que estoy diciendo, chéquense en internet ahí lo que ocurre con las acumulaciones de oxígeno puro, fugas en algunos laboratorios, lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Bien. Explosiones, ¿no? Así es, en efecto, ¿verdad? Entonces, por eso no debes de estar fumando en un hospital ni cerca de las tomas de oxígeno. ¿Sí? No, y aparte pues con las cortadoras de oxígeno y acetileno. Porque peor todavía, ha habido explosiones ahí con eso, ¿no? Bastantes. ¿Vale? Entonces, las bacterias, por ejemplo, tienen ribosomas que son diferentes a las ribosomas de las células eucariotas, pero realizan exactamente la misma función, fíjense. Entonces, es algo así como Galaxy y iPhone. Entonces, parece que hay por ahí un teléfono que tiene mejor cámara que el iPhone, mejor resolución, y el zoom es mucho más potente y la resolución de la imagen con el zoom es todavía mayor y no es el iPhone. Entonces aquí imagínate, con estos ribosomas son diferentes pero tienen la misma función. Entonces, aunque las bacterias se dividen por fisión binaria, que es un método de reproducción en la que se toman partículas de otras bacterias y se fusionan, la fisión, o mejor dicho, la separación de su material genético en varias partes, es la fisión binaria, desarrollan mecanismos para intercambiar información genética. Esta capacidad de las bacterias de dejar un paquete genético antes de la próxima generación, a través de un paquete genético llamado plásmido, le permite adaptarse grandemente. Por eso es que las bacterias son capaces de resistir los antibióticos. ¿Quién vio el video que les dejé pegado por ahí de Veritasium, que hablaba de las, ya varias generaciones de bacterias? ¿Se acuerdan? El experimento, uno de los experimentos más largos con bacterias, que hablaba de generaciones de bacterias, ¿eh? ¿Qué pasó, chicos? Que es todo un edificio, ¿no, maestro? Que tienen varias muestras de bacterias. Veritasium, ¿alguien recuerda cuántas generaciones de bacterias van ahí siendo estudiadas y que cada vez requieren de más antibiótico y se hicieron resistentes a dichos antibióticos y que están estudiando nuevos? Imagínate que se escapen esas bacterias, ¿eh?
Así como un chino se le ocurrió hacerse un caldo de murciélago. Escuchen lo que les estoy diciendo. Al rato nos van a vender la idea de una superbacteria que se cuela en alimentos, agua, carne, y que esa bacteria nos mata en cuestión de días. ¿Se acuerdan de mí, cuando eso suceda? Entonces, si ya nos están midiendo el agua, ¿verdad? Ya le están cerrando a la llave, no me extrañaría otro control bacteriológico de superbacterias, ¿no? Ahí están las armas biológicas, ¿por qué no usarlas? Al menos como medios de presión económico, ¿no? ¿Alguien vio ese video que mencionó su compañera? Yo sí lo vi. ¿Cuál fue? Aunque sea, desvélense viendo los videos, ¿no? En vez de Sí, yo sí lo vi, Netflix. maestra. Ok. Bien, ¿sí lo vio Iliana? Sí. Muy bien, Iliana. 70,000 generaciones ya, ¿no? 70,000 generaciones, así es que esto ha permitido perfectamente a los científicos darse cuenta de la verdadera función y de las intenciones de las bacterias. Entonces, no solamente esta gran capacidad del intercambio o de la ceder el material informativo genético, esto les ha permitido adaptarse mejor a todos los medios ambientes. Las bacterias entonces pueden sobrevivir en medios hostiles con gran presión osmótica, o sea, gran salinidad como el Mar Muerto. Estas bacterias realizan la metabolismo como la clorotaxis, se alimentan de cloro, la quimiotaxis de algunos otros metales, etcétera, o permanecer a temperaturas muy bajas. ¿Sí? Entonces, son organismos súper exitosos. Entonces, en cuanto a su tamaño, las bacterias son las células más pequeñas, por ello pueden ser vistas solamente a través del microscopio. Bien, la membrana citoplasmática es muy característica en las bacterias. Ya les dije que estas contienen peptidoglicanos y lipopolisacáridos. Todas estas bacterias tienen membranas citoplasmáticas especiales. Son una barrera de permeabilidad selectiva que separa el interior con el exterior. Pero está optimizada únicamente para dejar entrar y salir de una forma muy especializada. Ya hacia el interior de las células se encuentran el citoplasma, un ambiente viscoso repleto de moléculas, iones, porque dijimos que los organelos no son identificables, pero dichos organelos están sustituidos por pequeñas estructuras con gran capacidad metabólica, como los ribosomas, sobre todo los ribosomas. Entonces, los ribosomas en las bacterias son como los dólares para Elon Musk. Es lo que más tiene, ¿no? Entonces, esa gran capacidad metabólica de las bacterias es lo que le permite ser un superorganismo. Otras estructuras importantes, pues dijimos característica, es la pared celular. Sobre todo en una pared muy similar a la que se encuentra en los vegetales, ¿sí? Parece ser que las bacterias plagiaron la estructura de los vegetales, pero
Según los evolucionistas, me van a decir, no, es que primero fue la bacteria y después el vegetal. Entonces, la mitocondria, para los biólogos, parece tener una extraña, gran parecido con las bacterias. Así es que muchos evolucionistas y biólogos nos hablan y nos dicen que la mitocondria es producto de una historia de amor, donde una célula primitiva pasó por ahí caminando, bueno, nadando, ¿verdad? Pasó nadando. Una bacteria, se vieron, se enamoraron y entonces la bacteria formó parte del ser de esa célula y ahora la complementó y tomó la función que hoy día tiene la mitocondria. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está un ejemplo de la forma en que se involucran las bacterias en la vida. Bien, las bacterias tienen un papel muy, muy importante dentro de la supervivencia, ¿sí? Bien, ¿sigue ahí en pantalla, chicos? Sí, procariotas y eucariotas. Ok. Bien, entonces, las bacterias como tal, entonces son organismos competentes y pueden ser, como les digo, los antihéroes, los héroes accidentales. Les voy a dar un ejemplo de esto. Recuerdan que estábamos hablando acerca, alguien investigó lo que era el quorum sensing. Sí me mandaron por ahí tarea algunos, no todos, ¿eh? Es un proceso dependiente de densidad celular en el que se producen y secretan unas moléculas celulares. Exacto. Y les dan gran capacidad de comunicación, adaptabilidad, sincronía metabólica, etcétera. Entonces, estas células bacterianas tienen una gran variedad de manifestaciones. La más importante de estas es la flora intestinal. Recuerden que hablamos un poco. Y hablamos que hay más bacterias en el cuerpo humano que células que lo forman. También recuerdan que dijimos eso. Que la flora bacteriana de la piel son, vamos a decir, son 3 clases. ¿Cuáles son esas? ¿Alguien recuerda? ¿Flora qué? ¿Flora qué? ¿Y flora qué? ¿Alguien recuerda? ¿Eh? Ok, piensa en los que están en los Estados Unidos. Son 3 clases de personas que están allá en los Estados Unidos. ¿Cuáles son esas 3 clases? ¿No, chicos? Yo me acuerdo que era una, pero no me acuerdo la palabra que la define, que es flora benéfica, flora, la que es buena para nosotros y otra que es como que Exacto. permanente. Ok. Y otra como pasajera, no es permanente. Exacto. Entonces, vamos a decir, así como en los gringuitos, ¿no? Son los ciudadanos, son los residentes y son los turistas. La piel es igual, tiene flora bacteriana normal, que son los ciudadanos. Flora bacteriana
transitoria. ¿Sí? Y flora bacteriana patógena. ¿De acuerdo? Ahí están. Entonces, esto permite que el cuerpo esté cargado de gran cantidad de cepas, es decir, variedades de bacterias, unas buenas y otras malas. De hecho, alrededor de 100 trillones de bacterias viven dentro de nuestro cuerpo. 10 veces más que las células que forman al cuerpo. ¿Cómo es posible esto? Por su tamaño, lo dijimos. Por su tamaño. Para que se entienda, si pesamos el cuerpo humano y lo secamos y dejamos las puras células, un hombre de 100 kilos, ¿cuánto pesaría? El peso de las células. A ver, pregunta capciosa. Pues muy, ¿Eh? Pues. ¿Qué porcentaje del Pesaría cuerpo humano, qué porcentaje del cuerpo humano es agua? 60, ¿no, maestro? Entonces, ¿cuánto pesaría la masa seca de células? 40. 30%, ¿no? Exacto, no lo quería decir así, pero ¿cuánta cecina queda? 30 kilos. En promedio, más o menos 40 kilos, ¿sale? Y si juntáramos todas las bacterias, harían una pelota de 2 kilogramos de puras bacterias. Entonces, hay más, pero su tamaño es más reducido. ¿Sale? Entonces, hay un equilibrio intrínseco entre buenas y malas. Equilibrio entre buenas y malas. Dice la filosofía oriental que para el bien tiene que haber mal, ¿verdad? Yo disiento de eso. Pero ellos hablan del equilibrio entre masculino, femenino, día, noche, bueno y malo. No comparto esa filosofía. Pero sirve para ilustrar el hecho de que todo en el universo debe de buscar un equilibrio, en teoría. Entonces, el equilibrio ideal entre las bacterias es alrededor del 85% de cuáles, se alcanza a ver allí en pantalla, 85% de cuáles. buenas. De las buenas, Exacto, y el 15%, malas. Y las malas. así es, ¿verdad? ¿Qué población tendrá Estados Unidos en las cárceles? ¿Qué porcentaje será? Sería interesante saberlo, ¿no? Pero es obvio que son más los buenos que los malos, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Sí o no, chicos? Sí. Entonces, el equilibrio es importante. Como nota al margen, ¿sabías que los Estados Unidos, toda la población carcelaria de los Estados Unidos es más o menos el total de la suma de todas las cárceles del mundo? ¿Sabían eso? Ay, no. No. ¿Y sabías que las cárceles de los Estados Unidos cotizan en la bolsa? Tampoco. ¿Será por eso que el 80% de la población carcelaria de los Estados Unidos, bueno, es un poco menos, alrededor del 70 y tantos, es población negra? Eso sí sé. ¿Ya? Ahora, otro dato que quizás sepas, ¿cuánto paga el gobierno de México por cada preso a compañías particulares que administran las cárceles? Diarios por cada recluso. A ver,
Más o menos en un hotel de 5 estrellas, vamos a pensar un Marriott, ¿cuánto pagarán en un hotel por Como día? 800 pesos. ¿Verdad? En uno de 4 estrellas, ¿verdad? 800, 900 pesos. Bueno, ¿Verdad? pero- Hay unos todavía por ahí mejorcitos, Four Seasons, Cancún, son como 2,500 pesos al día. Y ni siquiera es la suite, ¿verdad? Ok. El gobierno de México, bueno, perdón, debo de hablar con propiedad, muchachos. No es el gobierno ni el Estado, somos nosotros los contribuyentes, nuestra bolsa. Nos está costando, muchachos, 4,300 pesos diarios por recluso. Pregunto, ¿cuántas comodidades tienes en un hotel por ese precio al día? A su tanto. Y entonces, ¿por qué tanto problema con los precios por las malas condiciones? Fíjate la perversidad. Ahora, es que son infractores, merecen sufrir. No, la idea no es esa, la idea es dónde está el dinero. Entonces, esos desequilibrios que traen caos, no siempre, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo humano sí. Ahora, les acabo de dar un dato para que todavía odiemos más a la administración presente, ¿verdad? Entonces, mientras que el gobierno me fija un salario mínimo de menos de 200 pesos y cada preso, ¿por qué no me asignan lo que gastan en ellos, verdad? Al día. ¿Sale? Bien, entonces las matemáticas son exactas aquí. Hubiera Entonces, el menos equilibrio... pobres. ¿Cómo? Hubiera menos pobres. Exacto. ¿Por qué habría menos pobres? Porque según la filosofía de Carlos Slim, se morirían o de gusto, o de una ingestión, o de una sobredosis, o de borrachera. Es lo que dice él, ¿verdad? Dice, no se van a morir por una sobredosis de libros. No se ha muerto él. Pues ahí está, ¿verdad? ¿Vale? Bien, ¿quién sabe lo que es la ley de Pareto? ¿En qué consiste la ley de Pareto? Casi siempre la ley de Pareto se refiere a demografía, economía, y ahora ya se le aplica todo, ¿no? ¿Alguien conoce la ley de Pareto? El 20% Ah, exacto. 80 de 80-20, ¿verdad? resultados. 80-20. Entonces, el 80%, 80-20, quiere decir que el 20% realiza el 80%, el 80 de los buenos resultados. Y el otro 20, ahí está, ¿verdad? O el otro 80, bienvenido seas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en una empresa de 10 empleados, 2 de ellos realizan el 80 de las funciones. ¿Sale? Entonces, más o menos aquí se queda la de Pareto con las bacterias, ¿a poco no? Se fijan que también se cumple aquí la de Pareto. Como decir 80-20, 85-15. Buenas y malas. Sí. Entonces, dicho equilibrio, ¿en qué nos va a ayudar? Fíjense nada más, desarrollo apropiado del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño nace por cesárea? ¿Cuáles son las condiciones de vida y los pronósticos de los niños con cesárea? Bueno, ya lo había dicho usted anteriormente, ¿no? Exacto, todo lo que les pregunto yo ya lo dije en otras clases, entonces a ver si se acuerdan. Que es el 80-20 con el niño que nace por parto natural. Ajá. ¿Su sistema inmune es deficiente? Sí. Están más sujetos a situaciones, sobre todo, de alergias respiratorias, sobre todo. Sí, eso es porque no pasaron por el canal. Exacto. Entonces, Las bacterias de la mamá, y pues eso les da menos resistencia
los hace más propensos a pescar infecciones del... Hay países que ya lo están haciendo, están inoculando a los niños, tomando ahí parte de la microbioma de la mamá y poniéndosela al bebé en la piel, sobre todo en fosas nasales, así. Esa es la razón por la que los niños de forma instintiva tienden a comerse el moco. Ya lo habíamos mencionado. De ese principio del moco surge un medicamento. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese medicamento? Que es excelente para ayudarte a resistir las infecciones estacionarias, las reacciones alérgicas, sobre todo de índole respiratorio. ¿Alguien se acuerda? ¿El Broxovaxón? Pulmonarom. ¿Alguien recuerda qué es el pulmonarom? Son los que una dejan estos ampolleta. mocos idealizados, ¿no? Pedazos de bacterias. Bacterias lisadas, así nomás. Fíjense la sabiduría de la naturaleza. Son inóculos. Bueno, vamos a decir que es una especie de vacuna. Pero hoy día ya le puedes llamar vacuna a un alienígena con vestido de bolitas rojos. ¿Ah? Bien. Protección contra el crecimiento excesivo de microorganismos que pueden causar enfermedades. Entonces, controlan la población invasiva. Digestión de alimentos y absorción de nutrientes. Mejorar la digestión y la absorción de nutrientes. Influir en la actividad y expresión genética, así nomás. Esto se entendió hace algunos años atrás, después de un estudio importante, donde se analizó descendientes directos de individuos que habían pasado la Segunda Guerra Mundial y que habían pasado hambre. Los descendientes de quienes habían pasado hambre en la Segunda Guerra Mundial tenían 3 veces más probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas degenerativas, incluida la diabetes. ¿Por qué sería? Por el déficit nutricio que impactó grandemente a la salud. Entonces, les recomiendo que vean el video Epigenética. Somos lo que comemos. ¿Se entendió? Sí. Algo Ok, que quiero que se dímelo. entienda. Ajá, muy bien. Fascinante descubrimiento. Las bacterias están en constante comunicación unas con otras. La sincronía entre las bacterias, la comunicación de quórum de grupo es a través de un proceso micromolecular eficiente y suficiente para lograr la sincronicidad bacteriana llamada quorum sensing. Esta gran capacidad de una unidad sincrónica les permite coordinar defensas, lanzar ataques. Es algo así como el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿verdad? Todo esto ha hecho entonces pensar a la medicina en nuevas implicaciones. Por ejemplo, nuevos medicamentos que interfieren en esta línea de comunicación, en romper el quórum entre bacterias peligrosas que pueden proveer un nuevo modelo innovador de antibióticos. Visto esto, los investigadores han descubierto que este quorum sensing es un método químico micromolecular para la comunicación de sincronización de bacterias. Cuando hay un grupo suficientemente grande de bacterias, las moléculas segregadas aumentan en proporción al número de la bacteria que las emana. O sea,
mientras más cooperan el grupo, más beneficio es global. Entonces, si estás pensando que si todos pagamos impuestos nos va mejor, no, aquí no aplica, ¿va? Más se roban. Si todo lo se utilizara, sucedería lo que mientras más bacterias hay en la población, aumenta el número de micromoléculas emanadas y entonces el fin se alcanza. Cuando dichas moléculas alcanzan cierta cantidad, la bacteria puede saber cuántos vecinos tiene. Y repentinamente todas las bacterias están en una acción como de un grupo sincrónico. Con base al comportamiento grupal programado en sus genes, se van a comportar como un ente único. Así es que estas bacterias tienen su propio código. Todas ellas son multilingües. Pueden determinar la presencia y la fuerza de otras colonias vecinas. ¿Cuál es el idioma universal en el planeta Tierra? ¿El inglés? El inglés, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, esta metodología de las bacterias, ese es el lenguaje universal de la mayoría, así es que pueden saber el resto de las colonias y sincronizarse. A este fenómeno de quórum sincronizado entre quórum se le conoce como asociación bacteriana, ¿verdad? De diferentes especies. Forman un frente unido. Entonces pueden usar esta información para decidir qué tarea realizar dependiendo de quién es la minoría y quién es la mayoría de una población de bacterias determinada. Fíjense. Eso es democracia, ¿no? La mayoría premia o la minoría priva, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, dependiendo quién es la mayoría y la minoría, una población de bacterias determinada va a actuar de tal o cual forma. A veces no sucede así con los humanos, ¿verdad, chicos? ¿O creen ustedes que sí? Sí. La mayoría sobre la minoría es lo que comúnmente sucede, ¿no? Mayormente. ¿Ustedes qué? Sí, maestro. Entonces explíquenme por qué está ganando terreno con leyes locas, privilegiadas, algunos grupos sociales de los que hablan de la ideología de género, si ellos son la minoría. ¿Sí entienden de qué les hablo? Porque quizás están más unidos, ¿no, maestro? Porque hay privilegios, no en la unidad. Lo que pasa es que mientras que en México murieron en el año 2019 alrededor de 1,300 mujeres por hambre y el doble de niños por hambre en México, estos grupos lograron privilegios para que les paguen la hormonización, las cirugías y el cambio de sexo. Pregunto yo, ¿cómo por qué en una minoría tienes que acceder a la presión y darles estos recursos cuando hay niños y mujeres muriendo de hambre? ¿No creen que eso es un privilegio? Sí, pero Así es. ellos no lo ven así. Bueno, yo lo veo según las matemáticas, ¿no? Entonces, en contraste, las bacterias dicen no, la mayoría, no la minoría. Entonces, por eso las bacterias van a seguir vivas y los seres humanos nos vamos a extinguir. ¿Sale? Entonces, va a haber por ahí bacterias riéndose de nosotros. ¿Vale? Entonces, vean esta gran capacidad. Por lo tanto, optimizar la flora intestinal es crucial para la salud. Estas bacterias competentes, especializadas,
que son parte primordial de la buena función intestinal, y no solamente de ahí, sino de todo el sistema, como ya estuvimos viendo. Hay estudios que conducen a la idea de que la flora intestinal suficiente y saludable es importantísima para una salud óptima. No obstante, una cosa se ha vuelto absolutamente evidente, es la importancia de optimizar la flora intestinal. Hay estudios que apuntan al hecho de que están vinculadas la flora bacteriana intestinal con algunas enfermedades crónicas. Yo estoy plenamente convencido, muchachos, que si se investiga más el papel de la microflora intestinal, la microbioma intestinal, estoy plenamente convencido que se puede utilizar, uno, en asociación con antibióticos, dos, inmunorreguladores, tres, una acción importante en la diabetes tipo 2, 4, en la pérdida de peso y la obesidad. ¿Sale? Entonces, yo por lo menos llevé por ahí un protocolo que todavía lo tengo incompleto, pero es un parche para acelerar la cicatrización de heridas en el pie diabético y está hecho con una membrana rica ¿en qué creen? En flora intestinal. En flora intestinal, entonces hice por ahí unos apósitos de membrana que les puse lactobacillus, la especie Gondii, la especie Probotella, la Coctabilis reuteri, esa es otra, el Lactobacillus paracasei, esa es otra. Entonces, tiene más o menos esas 4 tipos de lactobacillus, el apósito. Todavía está en etapa de prueba. Para ayudar a la cicatrización, estos apósitos. A lo mejor ya hay quien lo está experimentando, no lo dudo. ¿Sale? Y un medicamento, un antimicótico a base de manosa. La manosa es un azúcar pentosa. Manosa y lactobacilos vivos para la onicomicosis. ¿Sale? Todo esto por una tesis que dirigí por ahí de alternativas a la onicomicosis, me surgió la idea. Y entonces vi que si todos esos lactobacillus, los casei, los reuteri, los probotelas, los paracasei, son competentes de la flora patógena y no los dejan que se desarrollen, y yo dije, bueno, ¿y tendrán alguna acción importante en la onicomicosis y también? Sí, entonces todavía estoy en prueba de eso y a ver qué tal funciona, pero lo que sí estoy más todavía convencido es en disminuir la población bacteriana en las úlceras por presión, úlcera diabética, necrótica, úlcera por quemadura, y a mantener una sana cicatrización a través de estos apósitos ricos en bacilos, fíjense. ¿Vale? Entonces, ahí para que se fijen los grandes beneficios que puede tener a la salud la utilización de la flora, aún en la piel, para uso tópico, fíjense, para uso tópico. Ojalá y que un día pueda terminar ese estudio y a ver qué sucede. Maestro, Sí. ¿eso entraría con la miel? La miel de manuka
Ese es excelente para la cicatrización, pero la vía de cicatrización y bactericida es diferente, ¿eh? Porque No. supuestamente el de la miel de la polimena. Sí, la miel de manuka, para que te des cuenta, medio kilo te cuesta casi 1,000 pesos, ¿verdad? Sí, porque es una mosca, ¿no? No es en sí una abeja, sino que es una mosquita. Es una variedad especial, ¿verdad? Así es. Y la manosa que yo les digo es un azúcar, es diferente. No hay que confundirse. Entonces son vías diferentes. Ok. Dice, si su niño tiene características metabólicas de deficiencias, un síndrome de deficiencia inmune, está dispuesto a daño por vacunas y por lo tanto no debe de ser vacunado a que este haya sido revertido. De hecho, el libro de la doctora Campbell McBride, Gut and Physiology Syndrome, GAPS, Síndrome del Intestino y la Psicología, ¿sí? Contiene un capítulo completo que describe lo que los profesionales de atención médica necesitan hacer para mejorar las estrategias de vacunación, porque el protocolo estándar de vacunación está vinculado con el daño a bebés con GAPS, la deficiencia importantísima del síndrome del intestino. Afortunadamente es posible identificar este síndrome del intestino irritable, intestino deficiente, dentro de las primeras semanas de vida. Por lo tanto, la clave para revertir es precisamente los probióticos. Sin embargo, siempre está detrás la industria. ¿Vale? Entonces es importantísimo revertir las enfermedades a través de la utilización de los probióticos. ¿De acuerdo? Eso nos deja una idea clara de lo que implica la gran variedad de bacterias y su contribución a la vida y al desarrollo de todos los seres vivientes. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, diferencias. Aquí tenemos las diferencias básicas de las procariotas y eucariotas. Ya en primero se vieron las diferencias de procariotas y eucariotas en primer semestre. Trayendo a colación la memoria, existen diferencias importantes entre las células eucariotas y procariotas. En primer lugar, las eucariotas tienen un ADN dentro de una estructura llamada núcleo, plenamente organizado, y el cual organizado está dentro de pequeños paquetes llamados cromosomas, que están delimitados por una capa lipídica bimembrana llamada membrana nuclear. En las eucariotas el proceso de transcripción se lleva a cabo en el núcleo, mientras que la traducción ocurre en el citoplasma. A diferencia de las células procariotas, las eucariotas tienen organelos como mitocondrias, cloroplastos. Estos últimos solamente están presentes en los vegetales, de la fotosíntesis. En cambio, en las otras no. Las células procariotas carecen de núcleo, por lo menos no organizado. En dicho espacio se lleva a cabo los procesos de transcripción y traducción, es decir, en el citoplasma. Los ribosomas de los procariotas son más pequeños que de las células eucariotas, pero mucho más abundantes. Muchas procariotas contienen una molécula extra de ADN con información que no es esencial para la vida de la célula, pero es un paquete de chismes mejor que los de Instagram y Facebook, donde te dan la receta secreta y todo lo último para que resuelvas tus problemas de vida. ¿Cómo se llaman a esos? Plásmidos.
Las células procariotas pueden tener además otras estructuras superficiales o internas, a diferencia de las eucariotas. Muchas presentan en su exterior una capa formada por materiales viscosos que no son considerados parte de la pared celular, ya que no están asociados directamente a esta porque no le aportan ninguna estructura ni resistencia significativa. Maestro, A esta se le conoce como cápsula, ¿sí? pero eso solo aplica en las bacterias, ¿verdad? Mejor dicho. Así es. En los humanos no. No, es similar a las vegetales, la pared celular, y aquí es la cápsula, ¿sale? Muy bien. Entonces, no hay células eucariotas capsuladas, ¿eh? Entonces, son diferentes. Luego, las fimbrias. Fimbrias y luego los pilis, pelos, son estructuras a modo de grandes filamentos en el exterior de las células bacterianas, como pequeños tentáculos. La función principal de las fimbrias es colaborar en la adhesión de los microorganismos a la superficie, sobre todo los tejidos humanos, que son colonias de bacterias patógenas. Aquí están las fimbrias y los pelos, véanlos. Vean las fimbrias. Vean. ¿Han visto por allí esas plantitas enredaderas? ¿Sí han visto cómo se adhieren a la pared? ¿Alguien ha visto las enredaderas esas que Sí, crecen sí. libres como la bugambilia y otras, la guía? ¿Cómo se pegan? ¿Se han fijado? Sí, es por medio de algo parecido a las fimbrias. Exacto, son unos polípedos o pequeños piececillos a modo de dedillos, pues, que tienen una especie de goma en la punta y se pegan allí a otras plantas de la pared, efectivamente. Es similar a la fimbria y para que la quites la planta, ¿a poco no lo han intentado? Sí, maestro, Es el mismo fenómeno, sobre todo de las bacterias que colonizan el tracto respiratorio. Son las más duras. Y como son las más duras, en la situación de la adherencia, y luego, para acabarla de amolar, el moco atascado. Habíamos hablado de las células ciliadas, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan dónde están las células ciliadas? ¿En dónde? Yo no me acuerdo. Ok. Tapizan el tracto respiratorio, broncos, bronquiolos, carina. Son células que están llenas de pelillos, como una especie de alfombra, que se mueve al aire como si fuera un trigo moviéndose al aire. Una hipermovilidad constante. ¿Sí? Y esa mueve el moco. En el anciano se atrofia. ¿A poco no es cierto que los ancianos se atascan de moco ahí interno? ¿A poco no los ven tosiendo todo el día? Sí, ¿Verdad que sí? Sí. sí. Entonces, todo ese moco, agrégale estas bacterias invasoras y adheridas. Terrible, ¿verdad? Por eso la principal causa de muerte infecciosa en los ancianos es la neumonía de índole bacteriana. ¿Sale? Lo que quiere decir que las principales infecciones respiratorias se dan por esta gran capacidad. 1, virulencia. 2, adherencia. 3, evasión de los fagocitos, los glóbulos blancos que comen, los evaden. Y el daño en el huésped, tercera edad, deficiencia nutricia y una serie de cosas. ¿Sí? El más común de estos es Streptococcus pyogenes. ¿Sí?
¿De acuerdo? Es uno de los más comunes. Tenemos otro que es el Corynebacterium diphtheriae. Diphtheriae. ¿Alguien conoce por ahí otro Corynebacterium común? ¿Alguien recuerda el Corynebacterium? ¿Dónde está? ¿En qué infección del pie? ¿En el pie de atleta? En el pie de atleta puede estar asociado a el Fusarium, que es hongo. Pero hay una infección bacteriana muy característica de la bota cerrada, tipo industrial, así como militar, guardias de seguridad, etcétera, donde el pie se macera por el sudor, se ve blanquecino, la piel se ve fibrosa, macerada, blanquecina y llena de agujeritos superficiales como queso gruyere. Sí, ¿a que sí lo han visto? Sí, profe, pero no me acuerdo el nombre. Queratólisis punctata. Ándele, ajá, sí. La punctata, Gracias. queratólisis punctata. Entonces, díganme si a poco no el podólogo se respira todas estas. Sí. Idea de tesina. ¿Sí? Riesgo laboral de vías respiratorias en el podólogo. ¿Sí? O compromisos de salud, de riesgos de enfermedades respiratorias en el podólogo. O sea, ve todo lo que nos respiramos, ¿a poco no? ¿Verdad, chicos? Sí. ¿Ah? Sí, entonces fíjate, luego el estrococos, ya dijimos el estrococos piógenes, el Haemophilus influenzae, que esos son los causantes de las gripes estacionarias, ¿verdad? Pero pues ya ni miedo le tenemos, que me hace los mandados, ¿verdad? ¿A poco no ya no nos hace los mandados aquí la estacionaria con la influenzae Haemophilus? Tipo B sobre todo, ¿a poco no, chicos? ¿Ustedes qué creen? Sí, está haciendo ¿Sabían que está aumentando el daño, riesgo y complicación a esta influencia estacionaria en la población vacunada y antes no sucedía? ¿Qué estará pasando? ¿Habrá una especie de sensibilización de la vacuna a la Haemophilus influenzae? Todavía se está estudiando, pero hay informes que nos dicen que los ancianos que recibieron sus 3 dosis tienen mayor riesgo de complicación ante una influenza tipo B que antes no. Ahora parece que en ellos ya va a ser grave. ¿Cómo la ven? ¿Ya vieron el precio que se tuvo que pagar? Fregamos a nuestros viejitos, ¿ya vieron? Sí. Entonces, es mala resulta ser mala. No, es que acuérdense que en inicio de pandemia dijimos, hay que esperar, el tiempo nos va a decir sobre los efectos secundarios tardíos, o sea, los no conocidos, los efectos colaterales. No los conocíamos y era algo que decidimos correr el riesgo como humanidad, entre comillas, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les preguntaron algo, ¿verdad? Eso es obvio, que se corrieron los riesgos y ahí estamos viendo. Todavía falta ver, muchachos. ¿Sí? Síndrome post-COVID. ¿Quién te dice que al rato no va a haber un síndrome post-vacuna COVID? Explíquenme, ¿quién está en Jalisco de ahí del grupo? Yo, ¿Por qué se está parando el cuello el Ayuntamiento de Guadalajara ahí en situaciones de centros de deporte y de demás? ¿Por qué se está parando el cuello? A ver si se fijaron en la nota. En relación con los centros de deporte, gimnasios, canchas de básquetbol, CODE, todo eso.
¿no? En conjunción con la UDG, ¿no? Y eso que ya no estoy yo allá, ¿eh? 640 desfibriladores, unidades de intervención de crisis o de intervención rápida en crisis de parada cardíaca. ¿Por qué creen? ¿Cuándo se había visto que la Federación Internacional de Fútbol Asociado haya informado hasta la fecha más de 115 muertes de futbolistas post vacuna? ¿Sabían eso? Y adivinen de qué fue casi todas las muertes de ellos. ¿De gripa? No, del corazón. Entonces, ¿no les parece mucha coincidencia que en algunos países se está reportando déficit cardíacos, daño cardíaco vascular y muerte temprana en jóvenes? ¿Cuándo se había visto eso? Por eso se están poniendo desfibriladores en esos sitios, porque de repente se les despertó la conciencia ciudadana. ¿No les parece muy sospechoso, muchachos? ¿No habrá algo escondido ahí que no nos quieren informar? Yo diría que sí. Cuando veas la barba de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Los que ya se vacunaron, no los asusto. Chéquense con el cardiólogo. Enzima cardíaca, ¿sí? La enzima cardíaca y la enzima C, sobre todo, nos va a decir si tienen un daño temprano cardíaco antes de que les dé un infarto, ¿ah? Antes de que empieces con arritmias y otras cosas, ¿verdad? Entonces, mira que les estoy diciendo, chéquense, ¿verdad? ¿Sale? Bien. Ah, yo todas. ¿Sí? ¿Sí se la aplicó usted? Sí, yo se la quité de la mano a la enfermera y me la puse como un buen machazo, ¿ah? Entonces, yo ya me hice pruebas de todo. Exacto, harakiri, así. ¡No! Y pum, y me lo puse. ¿Sale? Yo ya me chequé de todo y me sigo checando. ¿Sí? Hasta las enzimas inflamatorias hepáticas y todo, ¿sale? Bien, el Haemophilus influenzae, el Chlamydophila pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae es otra, ¿sí? Haemophilus influenzae, Mycobacterium tuberculosis, son tan solo unos ejemplos, además del Streptococcus pyogenes, ya hablamos del Streptococcus pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae sobre todo, son todas estas que en un futuro nos van a provocar crisis de salud. Crisis de salud. Entonces, 2 recomendaciones para que se vayan preparando para la próxima crisis, chicos. 1, plata coloidal. Tengan suficiente plata coloidal en casa para mezclar con los antibióticos. Puedes buscar en internet información donde apunta el uso combinado de plata coloidal y antibióticos evitan la resistencia bacteriana. ¿Vale? Y 2, su flora intestinal, probióticos. Cuiden la flora intestinal. Maestro, la plata coloidal, ¿cómo viene? ¿En qué presentación? La plata coloidal siempre es líquida, viene incolora,
con un ligero sabor metálico. No es amarilla. Te la venden en internet desde 5 partes por millón. Lo ideal es que sea mínimo 25 o 50 partes por millón. Ah, ok. ¿Sale? Importante. ¿Cómo vas a identificar que la plata coloidal sea de calidad con el efecto Tyndall? Tomas un láser de esos apuntador del pizarrón, lo enciendes y lo pones directo en un vaso con agua. El láser no se dibuja, ¿sale? Se ven los puntos luminosos en las paredes del vaso, pero no se ve en el agua, ¿de acuerdo? Efecto Tyndall. Sí. No se ¿Qué es lo que ve se ve? el Mírame. láser. ¿Eh? No sé, no, a ver, explique eso que iba a explicar. Ok, el láser lo enciendes, lo diriges al vaso con agua pura del garrafón y el láser no se ve. No se ven los puntos donde pega en la pared del vaso, ¿ok? Ok. Luego, tomas la plata coloidal que te dice que tiene X concentración y agrégale gota a gota. Vas a ver que el láser de repente se pinta y se dibuja, que atraviesa todo el agua. Como si fuera una nube de cigarro, de humo de cigarro, ¿de acuerdo? Ah, ok. ¿Sí has visto cómo se ven los láseres en las discotecas cuando ponen ahí el humito? Sí. Ese es el mismo efecto Tyndall. Esa cortina de humo en las discotecas, en los antros, es un coloide gaseoso. Y es el mismo efecto Tyndall en el agua. Esa prueba te va a decir si la plata coloidal que compraste es buena o te engañaron. Ok. Déjala allí y al día siguiente la revisas y tiene que pintar el láser sin haber perdido intensidad. Si al día siguiente perdió intensidad, esa coloide no sirve. Ok. ¿Sale? Entonces, esto lo sé Maestro. porque yo duré casi 10 años estudiando el uso terapéutico de los coloides, ¿verdad? Ok. Ahora todo el mundo resulta que ya lo conocen y yo los utilizo desde hace 15 años para atrás. Sí. ¿Qué pasó? Maestro, yo fíjese que ahorita que dice de los probióticos, yo tengo Ajá. como unas 3 semanas que empecé a tomarlos y realmente es un antes y un después. Sí, claro. Bastante mejora. Ahorita que lo menciona mucho, pues de que Incluso, hace mucho auge eso. Un exacto, cambio te sientes completo. mejor, duermes mejor, tienes mejor ánimo, Todo. hasta las situaciones Todo. neurológicas. Cuando ustedes investiguen el nervio vago y el nervio que sube directamente del intestino, ¿sabías que hay un nervio que sube directamente del intestino hasta el cerebro? Algo así había visto Y que lo hay van a... unos procesos de degradación en el intestino a través de la enfermedad del intestino permeable, donde se forman unas proteínas anómalas que no cruzan la barrera hematoencefálica, que no llegan vía sanguínea, pero adivina por dónde se cuelan. Por ese nervio. Y llegan al cerebro y lo empiezan a degradar. ¿Qué óvole? ¿Ya viste la seriedad de cuidar tu intestino? ¿Quién les dice que en verdad el Alzheimer en realidad es un proceso de degradación del cerebro debido al mal funcionamiento intestinal? Hay evidencia que apunta a eso y no a la idea que nos están vendiendo. Y sí, es un antes y un después. Sí, yo sí lo noté bastante, maestro. Tenía años batallando con el intestino y empecé a probarlos y prácticamente, le digo, llevo 3 semanas y no digo que al instante, pero sí como a la semana, un cambio Exacto. bastante en el funcionamiento. Miren, y la sensación de bienestar. exacto, es un cambiazo, es algo así como la pastillita azul con limón. Si no saben de lo que les hablo, la buscan en internet. Yo sí sé. Sí, la pastillita azul con limón.
Y ándale, que una universidad investigó y dijo, sí, cierto. Sí, cierto, díjole. ¿Ah? ¿Sale? ¿Cómo se llama, maestro, esto? A ver. La pastillita azul con limón, ¿no sabes? Tilde, No me digan que no. Cañón, ok. con limón. Agárrense con limón. ¿Sale? ¿Qué tanto? Ya A ver, ni vas a tengo una... necesitar las holes negras, ya ni las vas a necesitar. Pasó de inocente, compañero. Como dijo el del Oxxo, limón. Ah, espérenme, muchachos, el limón va allí No, en el bueno, vasito, está bien, no, está bien. va ahí y junto con la pastilla, no lo vayan a poner en otro lugar el limón, porque luego el profe dijo, Y no, pues es que no, el limón va con la pastilla, aclaro, no quiero accidentes. Ok, ¿que la metemos así como saladito, maestro, en el limón o qué? Más bien es el vasito, la pastillita y el limón va allí, no vais a meter la pastilla al limón. Confundidos. Bueno, enseñen métodos y luego me platican a ver cuál ganó. Ok. Método científico, No. Prueba y error no es método científico, ¿sale? Bueno. Ese es empirismo, Ok. Bien, chicos, pues hasta aquí con esta clase. Quejas, dudas, ahí en el grupo, ¿sale? Y nos vemos para la próxima. Gracias, maestro. Buenas noches. Adiós, compre limón. Gracias. Es más barato que la caja de la pastillita. ¿Sale? Ok. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, bye.